Y aquí estamos para comenzar nuestro 13º programa de nuestra serie de 22. En esta ocasión, bajo el patrocinio y la cubierta de la letra MEM, con valor numérico de 40. Ustedes recuerdan cómo, por ejemplo, en la vida de Moisés, este 40 es una constante y es repetitivo. Sus 120 años de vida se dividen en 3 faenas o 3 jornadas, cada una de 40. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 con el pueblo de Israel. Cuando digo en el desierto, pues es en la tierra de Madián, con su suegro, con su mujer, con Séfora, con Jetro, con todo este tejido de familia, construyendo su patrimonio, etc. Y 40 ya con el pueblo de Israel. O sea, casi que destruyendo su familia y destruyendo su patrimonio. Bueno, no, eso no es exacto. Muy bien, entonces la letra Mem, la número 13 del Aleph Bet. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que pone nerviosos a algunas personas. Se titula Cuando la muerte llega. Consideramos que es una temática importante en todo tiempo, porque tenemos que saber quién llega, cuándo llega, cómo llega, en qué circunstancias y qué significa su llegada. Por eso estudiamos, por ejemplo, la llegada o la venida o la presencia del Señor en nuestras vidas o en la vida de los seres que amamos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, la muerte es el final de la existencia biológica, es la expresión orgánica natural de la cesación de las funciones vitales. Esto es una definición de tipo genérico, no vamos a la expresión la paga del pecado es muerte, o dicho al revés, muerte es la paga del pecado. Acerca de la muerte tenemos muchísimas preguntas y muchísimas más preguntas que respuestas. Por ejemplo, cuando en el relato de Bereshit, donde está Dios hablando con Adán y le dice, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué entendería Adán por morirás cuando la muerte no había entrado? No moría ni la hoja de un árbol, ni una flor, ni un animal. Entonces, es como si yo te digo, a la primera persona que me transcriba en el chat el versículo que voy a citar, recibirá como premio
un cuchuflis. Entonces, pues bueno, no sé. Lo primero sería preguntar qué es un cuchuflis para saber si escribes o no escribes el versículo, porque pues, puede ser doloroso. Cuchuflis puede ser equivalente a un azote. No sabemos qué es. Entonces, pero Adán no pregunta. Es más, después podemos entender que Adán, Ish, el varón, le enseñó a Isha, a la mujer, a Javá. Le enseñó de manera que cuando ella está en diálogo con Nasash, que nos traducen ahí como la serpiente, entonces ella transcribe algo de eso con error, porque pues teléfono roto, ustedes saben, siempre que se repite lo que otro dijo, pues se le añade o se le quita. Y entonces ella dice, no, pues que moriremos. Y la serpiente dice, no, no morirán. Ya están debatiendo y hablando sobre algo que no existe, con una palabra que tampoco existía. ¿Ves? Entonces son las primeras preguntas que caben preguntarse cuando nos hacemos como niños, de acuerdo a la recomendación del Señor, para poder entrar en la experiencia del reino. Bueno, entonces Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Y uno pregunta, ¿qué entendería Caín si no había arquitectura, no había casas, no había puertas? Entonces, son preguntas. Como ya estudiamos alguna vez, que si se puede preguntar, yo creo que no solamente sí, sino que es muy importante. Las preguntas sinceras, genuinas, limpias, claras, honestas, son todas, no solo bienvenidas, sino necesarias. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a considerar 4 textos de los muchísimos que nos referencian la vida y la muerte y su contraste. Veamos Mateo 22, 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este es un primer planteamiento. Otro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Otro del Evangelio de Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, escribe el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Con estos 4 textos podemos considerar cosas tan interesantes como esta, que Jesús plantea que cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, vamos a quedarnos con la tercera de esas 3. El yo soy la vida. Lo está ampliando diciendo yo soy la resurrección y la vida. O sea, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no es la vida simplemente la continuación de un fenómeno biológico, sino esta es la voluntad del que lo había enviado a él. Que todo aquel que vea al Hijo, vea, esta es una parte que no se predica mucho, y crea en Él, tenga vida eterna. Ya no estamos solamente por fe, sino por fe y por vista. Tienes que creer y ver. Esto es una experiencia, no es solamente creer. Juan 6:40, léelo por ti mismo. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, yo le resucitaré en el día postrero. O sea, si tuviste la experiencia, cuenta con eso. Ya estás sellado, ya estás ganado. Si solamente crees, entonces estamos a un peldaño, nos falta una gestión. Es importante que tengas una experiencia personal con el Señor. Con el texto de Tesalonicenses vemos que hay un grupo de personas que se llaman los otros, que no tienen esperanza. Entonces, para ellos la muerte es el final, no va más. Como dice el Salmo, hombres que reciben su recompensa en esta vida. Entonces, algunas personas viendo la prosperidad de los malos, que les acontece como si hiciesen obras de justos, mientras que hay justos que les acontece como si hiciesen obras de malos, pues la diferencia está en el segundo tiempo del partido. Vamos a los camerinos y después volvemos a salir. Pero no todos, sino los que pueden volver a salir. Otro texto que ya leímos, Mateo 22:32, nos dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. O sea, está diciendo que cada uno de estos patriarcas están vivos. ¿Está claro? Muy bien. Leamos una parábola del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían
y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Este relato, pues, es una parábola que tiene un texto literal cargado de alegoría y de simbolismo. Pero por supuesto, el mensaje no es literal. No hay dedos que puedan mojarse en el agua y mojar la punta de la lengua de nadie en el plano espiritual. Son figuras para que podamos entender los que estamos revestidos de humana debilidad, para que podamos figurar las cosas. Por otra parte, está diciendo: hay diferencia entre unos y otros. No todo el mundo va a tener la misma experiencia. Eso es una primera parte. Otra, que no van a creer los que están ordenados para no creer. Porque si tienen las escrituras todos los días, y la enseñanza y la predicación y la administración todos los días, no van a creer más. Este hombre rico dijo: creerán si alguien se levantó de los muertos. Pero Jesús se levantó de los muertos y testificó a muchos, y muchos testificaron a otros muchos, y así venimos anunciando la victoria de la vida sobre la muerte. Cuando la muerte llega a una familia, pues pareciera que fuese inesperada.
Pero la realidad es que las condiciones biológicas muestran que el organismo empieza a agonizar desde el momento que empieza a vivir. Lo que pasa es que su agonía demora años o décadas o una centuria, pero termina muriendo. Es más, la muerte está presente todos los días. Mueren aproximadamente 500 millones de células en tu cuerpo diariamente si eres una persona joven y en desarrollo. La muerte está operando y hay renovación de células y vuelven a nacer. Hay muerte y vida. Pero nosotros solamente cuando hablamos de la muerte esperamos es la totalidad, la integralidad. Pero la muerte está operando, la vida está operando. Aun cuando la persona literalmente fallece, muchas partes de su cuerpo continúan vivas. La muerte no es general. ¿Ves? A los cadáveres les continúan creciendo las uñas, continúa creciendo el cabello. No, pero eso no es importante. Pues estamos hablando del cuerpo. Porque si vamos a hablar del alma, pues nos hemos ocupado y nos estamos ocupando y enseñamos acerca de la trascendencia para la salvación del alma. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma, que es la que le da identidad a la persona que ahora está conectada escuchándome o que puede fallecer en cualquier momento, igual puede permanecer porque Dios no es un Dios de muertos. Muere el cuerpo. No muere el ser. Muy bien, de todas maneras, desde el punto de vista de organización familiar, es recomendable tener organizadas las cosas de manera que haya una póliza de seguro esequial para que la muerte física no sorprenda a nadie y haya un colapso financiero además del colapso emocional. Es importante educar a las nuevas generaciones, a los niños, en esto que se denomina la tanatología, que viene de tánatos, que es la muerte, mediante cosas sencillas como plantas y mascotas animales. Tener un patico, un hámster, un gato, un perrito, un canario, un pececito, pueden ayudar para educar que la vida está presente y que la muerte puede aparecer. De manera que no se desarrollen encima de todo traumas y fantasmas en la vida, ni de los niños ni de los adultos. Algunas personas hacen lo del avestruz y meten la cabeza en un orificio de distracción y dicen, no, yo en eso no quiero pensar, de eso no quiero ni hablar. Pero por fuera tienen un rabo grande lleno de plumas y unas patas largas. Y cualquier desprevenido puede verla. Aunque metas la cabeza entre los distractores como el avestruz en un hueco, esto no evade los hechos.
¿Qué pasa entonces con que el postrer enemigo que será vencido es la muerte? ¿Un día no habrá más muerte? Sí, así está establecido y así está escrito. Lo importante es que quienes estamos trabajando para que no haya más muerte, lo importante es que estemos seguros de que ya hay salvación completa de tu alma, de tu ser, lo que te identifica. El espíritu vuelve a Dios y salvas tu alma. Ahora, cuerpo, pues también tendrás cuerpo, porque hay cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Entonces, no vas a quedar incorpóreo, quedas con otro tipo de vehículo. Te van a cambiar el automóvil por una camioneta. Dejamos el automóvil, es el cuerpo físico, y vas a tener una camioneta, es una parábola, que es el cuerpo espiritual. Por eso dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los cuerpos. Pues bien, entonces, en esta temporada de pandemia y que los medios de comunicación alertan, alarman, angustian a la ciudadanía en general con las cifras de muertos, no será así si tú cumples con tu parte. Dios cumple con la suya. Si tú eres prudente y no sales como se te está diciendo, viene una ola grande, mucho más grande que lo que vivimos en todo este periodo del 2020. Una fuerte pandemia con muchos más muertos. Entonces, pues a ti no llegará. Esa es la promesa y podemos pararnos firmes ahí en la raya. Pero así será si lo puedes creer, pero cumples con los protocolos de bioseguridad básicos que nos enseñaron nuestros amigos del grupo de salud desde el principio. Todos nuestros compañeros, médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud nos trajeron buenas y prácticas recomendaciones. Estaremos, por supuesto, cumpliéndolas y la cubierta del Señor estará siempre en tu hogar, en tu familia. Pero si la muerte llega, importante que no ignoremos lo que pasa con los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso no debemos ignorar acerca de los que duermen. Porque el Señor, con voz de manto, con voz de trompeta, voz de arcángel, descenderá y los muertos en Cristo resucitarán. Ahora, acerca de la victoria de la vida sobre la muerte por la resurrección, pues es mucho lo que podemos hablar y muchísimo lo que no sabemos. Hay otra manera que no es por la resurrección, que es por la vivificación. Es que esto mortal sea revestido de inmortalidad
y esto corruptible sea revestido de incorrupción. Esa, la doctrina de la vivificación y la doctrina de la resurrección, son dos formas diferentes con un mismo resultado, que es la victoria de la vida sobre la muerte. Pero sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Feliz resto de noche.